Está comenzando Biblia Fácil. Hoy hablaremos sobre un tema realmente interesante. Fíjate que cada día se abre una nueva iglesia en algún lugar del mundo. Hay iglesia para todo gusto. Hay iglesias que dicen por aquí hay más libertad, por aquí el camino es más difícil, por aquí se llega más derecho al cielo, por aquí es más fácil. Iglesias. Más de 40,000 denominaciones cristianas en el mundo. Y cuando una persona quiere elegir una iglesia, dice, no, yo prefiero no elegir ninguna. Porque esto parece un asunto político, esto parece un asunto de negocio, y claro, tantas personas malintencionadas abren iglesias solamente para lucrarse, para poder vivir de la ignorancia de las personas, o para hacer simplemente falsas promesas, o ofrecer milagros instantáneos para resolver sus problemas, simplemente para llenarse el bolsillo de dinero. Entonces allí viene la confusión. Por eso es que yo prefiero no ir a ninguna iglesia. Y yo entiendo que probablemente tú ya tuviste más de una decepción cuando fuiste a alguna iglesia. Y sobre todo porque hoy vemos iglesias llenas de personas vacías de la palabra, vacías del conocimiento, porque está lleno solamente de prosperidad, de shows, de entretenimiento y de milagros. Mas la Biblia sí habla de una iglesia. Y esa iglesia la encontramos desde el jardín del Edén. Dios estableció su iglesia allá en el Edén. Mas a partir del capítulo 4 en adelante, encontramos que la iglesia ya se divide en dos grupos. Tanto así que en el capítulo 6 encontramos los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, es interesante que nosotros podamos notar que en este contexto vamos a encontrar dos religiones desde Génesis. La religión de Caín y la religión de Abel. La religión que acepta el sacrificio de Cristo y la religión que piensa que adorar a Dios es cuestión de preferencias, de gustos. Caín dijo, yo voy a dar lo mejor de mí, aun cuando Dios no pidió. ¿Cuál es tu iglesia? ¿La de Caín o la de Abel? ¿Cuál es tu iglesia? Aquella que fundó Cristo. ¿Y cómo sé que mi iglesia sigue las enseñanzas de Jesús? Bienvenido. Eso vamos a hablar hoy aquí, en Biblia Fácil. Muy bien, amigos. Hoy queremos hablar sobre este tema sumamente importante, acerca de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, a la verdad para muchos esto puede generar una confusión por las diferentes experiencias que las personas ya tuvieron. Mas antes de poder adentrarnos ya en el tema, yo quiero ofrecer el curso bíblico En Busca de la Verdad, porque aquí vamos a encontrar, tomando como base bíblica, las principales creencias o doctrinas que la Biblia presenta. Puedes solicitar este curso a través del WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y allí puedes solicitar el material y es totalmente gratis. Vamos entonces al tema de hoy y vamos a orar antes de poder abrir la Biblia. Querido Dios, colocamos nuestro corazón en tus manos para que tú puedas iluminar nuestra mente con tu palabra, que pueda traernos luz, que podamos aceptar esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos lo que la Biblia enseña acerca de iglesia. Una de las cosas tristes cuando hablamos de iglesias es que las iglesias en su mayoría está llena de gente sincera. Solo que la sinceridad tiene un problema. Ser sincero es lo que Dios pide, es lo que Dios quiere. Es verdad. Una de las cosas que más encuentro que Jesús detestó de los líderes religiosos era la hipocresía. Hay tanta gente sincera, pero en el lugar equivocado. ¿Cuál es el problema de la sinceridad? La sinceridad no puede cambiar lo falso en verdadero. No puede cambiar. Por eso es que existen iglesias llenas de personas vacías. Podemos ver multitudes, pero vacías de conocimiento de la palabra. Porque lamentablemente
La mayoría de iglesias solamente se reúne para interactuar, solo para socializar, solo para hablar o solo para sacar dinero, menos para abrir la Biblia. Y hay tanto entretenimiento, tantos shows de fe, tanto griterío, menos palabra. Y ese es el mayor problema. Ahora, otro problema que encontramos dentro de iglesia es que la gente está más dispuesta a defender su iglesia que la Biblia. Y esto es muy común. Y ustedes saben que una de las cosas más complicadas de la vida es tener que romper o quebrar ciertas cosas con las cuales nosotros ya crecimos. Ninguna verdad es fácil de aceptar si no la aprendes temprano. Es tan sencillo para una persona que ya nace en un hogar cristiano, pero el hecho de nacer en un hogar cristiano no te limita a seguir la creencia de los padres. El hecho de nacer en un hogar cristiano debe darte la obligación de poder profundizar y revisar si tus creencias están conforme a la Biblia. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de personas, aun cuando nace en un hogar cristiano, apenas sigue la fe de los padres y no la Biblia. Por eso es cuando yo pregunto a varias personas y digo, ¿por qué eres de tal iglesia? La primera respuesta es porque yo nací, yo crecí, porque mi abuelo fue, porque mis antepasados fue y punto final. O sea, no es una elección a conciencia. En su mayoría, las personas van a una iglesia por tradición y no por convicción. Y ese es un problema serio. Otro problema es que cuando en algún momento descubren que están por un camino donde la iglesia enseña una cosa y la Biblia enseña otra, ¿cómo es difícil desapegarse de la iglesia? Porque muchos colocan a la iglesia por encima de la Biblia, cuando debe ser al contrario. Debe ser la Biblia, o escrito está, en esto creo, no porque el pastor dice, no porque la iglesia dice, sino porque la Biblia dice. Esta es la base de nuestra fe. Entonces, hablar de iglesia no es un asunto tan simple, y especialmente porque Satanás ha llevado a personas sinceras y honestas, aquellos que están en busca de la verdad, por tres caminos equivocados. El primer camino se llama sincretismo religioso. ¿Qué cosa es sincretismo religioso? Intentar mezclar la palabra con la tradición, la verdad con un poco de mentira. Lo que dice la Biblia con un poquito de lo que habla el pastor, aunque no esté en la Biblia. De colocar una gota de veneno en un vaso de agua. 99% tiene agua, pero 1% de veneno, pero es suficiente para matar. Entonces, el sincretismo se ve en la mayoría de iglesias, la mezcla entre teología y filosofía. Es impresionante. En la mayoría de los púlpitos se toma la Biblia, se abre la Biblia, pero se predica filosofía. Porque más peso tiene la filosofía griega que el texto bíblico. Más peso tiene lo que dijo un padre de la iglesia que lo que dijo un profeta. Más peso tiene lo que dice el pastor que lo que dice Dios. Ese es un serio problema. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que cuando Pablo llegó a Berea, los bereanos dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos iban a la Escritura para comprobar si aquello que escuchaban era la verdad. Esa es nuestra noble tarea. Mi tarea no es aceptar una verdad porque alguien lo dice. Mi tarea es aceptar una verdad porque la Biblia lo dice. Si alguien me viene con el mejor argumento, pero si no tiene un sustento bíblico, queda en argumento. No sirve para mi vida. Queda en lo bonito que puede expresarse, pero no sirve para mi fe. Porque mi fe tiene que estar sustentada en la Biblia. Primer camino, sincretismo. Segundo camino, relativismo. ¿Qué es el relativismo? Llega un momento en que la persona dice así, bueno, yo creo así y punto. En el lado más extremo es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad.
entonces cada uno tiene su propia verdad. Ya no existe una verdad absoluta, todo es relativo. Eso quiere decir que en este mundo más o menos hay 7 billones de verdades, porque cada uno tiene su propia verdad. Cuando la Biblia dice que sí existe una verdad absoluta, Jesús dice, yo soy la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia sí tiene la verdad absoluta, pero cuando uno quiere acomodar la verdad conforme lo quiere, a su gusto, a su preferencia, saca su propia verdad lejos de aquel camino que Dios ha trazado. Y hay un tercer camino que es la verdad incompleta. Personas que viven en ignorancia porque solo se contentan con escuchar un sermón en la semana y punto final. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia una vez por semana, 2 veces por semana, escuchan lo que el pastor dice y la Biblia está cerrada toda la semana, todos los otros días? ¿A qué me lleva eso? A solo alimentarme con lo que el pastor habla. Y eso está bien, el pastor habla y me alimenta, eso es correcto. El asunto es, yo compruebo todo lo que él dice. ¿Por qué yo tengo que creer todo si es que él apenas me presentó un texto bíblico y no me presentó la verdad a través de toda la Biblia? Y hay muchos, obviamente, que solamente en los púlpitos hablan solo amor de Jesús, solo evangelios, solo las parábolas. Pregunto, ¿y dónde están las profecías? ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Y dónde está la ley de Dios? ¿Y dónde está el juicio de Dios? Si está la gracia, ¿dónde está la justicia? Si está en los evangelios, ¿dónde está la profecía? Porque la profecía también forma parte de la Biblia. ¿Por qué muchas personas tienen miedo a abrir a Daniel o Apocalipsis? Porque son libros que confrontan directamente la mentira y desenmascara la estrategia diabólica para seducir al ser humano. Entonces, esa verdad incompleta, por eso según Timoteo 3:15 dice, toda escritura. Y aquí nos encontramos con un problema que en la medida del tiempo fue cambiando. Ustedes saben que cuando apareció aquella era del iluminismo, la era de la razón, donde el conocimiento era superior a la fe, y ahí aparecieron tantos hombres defendiendo esto, en sus comienzos ellos tenían la siguiente idea: personas inteligentes necesitan ser seculares. ¿Qué significa eso? Era imposible concebir la idea de que un hombre de mente brillante pueda ser cristiano. Y llegó un tiempo, incluso en la historia, que la fe era asunto de ignorantes. Y allí comenzó una guerra intelectual contra Dios. Y ahí apareció, entre los años 1859, 60 en adelante, lo que Charles Darwin colocó con su origen de las especies, su origen del hombre. Apareció también luego la Revolución Francesa, esa época brillante donde se pensaba de que la Biblia iba a ser un libro obsoleto, destruido y nunca más iba a continuar. La razón se colocó por encima de todo y bueno, tantas cosas terribles acontecieron. Ahora, allí todos pensaban, todo hombre inteligente no puede ser cristiano. Algunos incluso hasta hoy lo practican. Eres cristiano, como que no eres tan brillante. Porque cristianismo para muchos era un asunto de bajeza. Pero ustedes saben que con el tiempo cambió. Ahora ya no es más así. Ahora se invirtió el asunto. Ahora no es que personas inteligentes necesitan ser secularizadas, sino que personas inteligentes necesitan ser espirituales. Pero aquí yo voy a destacar un problema en ese asunto. Porque cuando hablo de espiritualidad, no necesariamente estoy hablando de relación con Dios. Hoy está muy de moda la palabra ser espiritual. Gente que busca tener contacto con el cosmos, gente que busca energía, busca paz interior, busca caminos que le den tranquilidad, pero no en un contacto directo con Dios, sino ser un ser espiritual. ¿Y qué significa ser espiritual? Búsqueda de trascendencia sin religión. O sea, mi relación con la naturaleza, con el prójimo, conmigo mismo y si puedo un poquito con Dios. Miren hasta dónde se tergiversó la palabra espiritualidad.
Ya no es relación directa con Dios, sino mi relación conmigo, con la naturaleza, con mi prójimo y bueno, si puedo con Dios. O sea, la espiritualidad ahora se redujo al campo netamente humanista. Yo soy el centro. Yo soy importante. Dios fuera, aun cuando la palabra viene disfrazada, espiritual. ¿Y saben cuál es el resultado de esto? De que cada vez encontramos personas disque espirituales que dicen, soy una persona espiritual, pero no necesito de iglesia. Yo no sé si ustedes allí vieron en estas últimas semanas, acompañé muchas publicaciones y reposteos ahí en Facebook y en Instagram también vi, de personas que decían, yo soy cristiano sin iglesia. Jesús sí, iglesia no. Hay un rechazo completo a la iglesia. Pero ustedes saben que esto no es una novedad. En el año de 1970, en Alemania, ya se escuchó el grito, Jesús ja, Kirche nein, que significa Jesús sí, iglesia no. Y hay muchas personas que dicen, está bien, yo acepto a Jesús, creo en Jesús, pero iglesia no. ¿Y por qué tanto rechazo a la iglesia? ¿Por qué? Cuando ustedes abren ahí Hechos capítulo 2, miren lo que dice la Biblia, versículo 47, vamos al primer texto. Cuando los discípulos estaban allí reunidos y allí vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice así, desde el versículo 46, perseverando unánimes cada día, ¿dónde dice que estaban ellos perseverando? En el templo, ¿correcto? O sea, estaban reunidos, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía, ¿qué cosa dice? Cada día la iglesia, ¿a quiénes añadía? A los que habían de ser salvos. La iglesia no salva, pero la iglesia es la escuela, el lugar donde Dios prepara a los que llegan a ser salvos. ¿Puede una persona, por X motivo, salvarse sin haber ido a una iglesia? Puede, porque Dios es el que salva. Pero mientras tú tienes la oportunidad de poder conocer a Cristo, aceptarlo, todo aquel que tiene una relación estrecha con Cristo no puede decir, yo desecho la iglesia. ¿Qué cosa dice la Biblia? Y Dios llevaba ¿a dónde a los que habían de ser salvos? A la iglesia. Sí, Francesco. ¿Puedo hacer dos preguntas? Puedes. Sí. Primero, yo tengo varios amigos que en la área empresarial que no necesitan de una iglesia para hacer cosas del bien. Uh-huh. ¿Está correcto? ¿Cómo yo puedo ayudarles? ¿Cuál es tu segunda pregunta? La segunda pregunta, ¿qué hago con mis hermanos que están en esta época en países sufriendo en guerra, Uh-huh. ¿sí? Que son soldados que se matan entre uno y otro? ¿Cómo puedo yo decirles que están en un mal camino? Sí. Muy bien, puedo responder de las dos preguntas. Primera pregunta, para hacer el bien yo no necesito de iglesia. Esa es la hipótesis más común. ¿Por qué razón? Porque miran a la iglesia como el grupo de defectuosos y yo me coloco desde el lado como alguien que no formo parte de aquellos malos, violentos, etc. Yo no voy a la iglesia porque es una tira de mentirosos, no sabe su vida, yo soy mejor. Entonces yo puedo hacer obras de bien, pero ahí hay un problema, las obras no salvan. Yo puedo ser el más generoso, ¿qué cosa dice el libro de 1 Corintios 13? Puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo entregar todos mis bienes, pero si no tengo amor, el amor tiene su fundamento en Dios. Y cuando yo voy a Dios, Dios me conduce a través de su iglesia. Entonces yo puedo hacer el mayor sacrificio del mundo y eso no me salva. Por eso el decir, yo puedo hacer toda obra de bien sin iglesia, puedes hacer, pero eso no te salva. Porque la salvación no es por lo que yo hago, es por lo que permito que Dios haga en mi vida. No es por lo que yo doy, es por lo que yo recibo de parte de Dios. Número 1, ¿cómo yo puedo ayudar a las personas que están en conflictos? Tú sabes que en todo conflicto y en toda guerra existen soldados cristianos. Y muchos de ellos no van necesariamente al frente de batalla, van para cuidar, van para ayudar, van para orar. Siempre existieron. Inclusive las personas que están allí en una situación tan difícil
muchas personas son alcanzadas por el Evangelio en la hora más extrema. Nuestra parte simplemente es orar y pedir que el Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón de ellos, porque muchos de ellos en su ignorancia están haciendo, otros aún en su conocimiento son obligados, pero en el fondo ellos están arrepentidos y finalmente Dios verá la condición de cada uno. Ahora, esa moda de cristianos sin iglesia hoy está, ¿verdad? Es como aquella abeja que quiere decir, quiero ser abeja sin colmena. Aquella quiere decir, quiero ser soldado sin ejército. No existe, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la iglesia. Mira lo que dice Hebreos 10:25, el apóstol Pablo. No dejando de congregarnos. ¿Congregarnos a dónde? Hablando de iglesia. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? No existe cristiano sin iglesia. Jesús sí, iglesia no, pero un momento, no dejando de congregarnos. Pero yo no me congrego, ¿por qué? Esta es la palabra clave. Estoy decepcionado. ¿Y por qué la gente se decepciona de la iglesia? Por varias razones, ¿no? Primera razón, la incoherencia. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si él habla así, pero vive así? Pero incoherencia hay en todo lado. Hipocresía hay en todo lado. Trigo y cizaña va a existir en todo lado. Si tú vas a una iglesia para buscar gente perfecta, nunca vas a encontrar. Lo que tienes que buscar en una iglesia es que tenga la verdad perfecta. Si tú vas a mirar miembros de iglesia, todos son totalmente imperfectos. ¿Correcto? Número 2, yo estoy decepcionado porque hay mucho oportunismo en el nombre de Dios. A mí me da pena y tristeza esto. Hay tanta gente que en el nombre de Dios abusa. Existe y existió en la historia. En nombre de Dios, en la Edad Media, se cometieron las peores masacres. Existe. Y eso ya estaba en la profecía. En nombre de Dios hay manipulación, sí. En nombre de Dios la gente abusa del pobre, sí. Pero eso no significa que Dios tenga su iglesia. Que haya gente que manche el honor de la iglesia es otra cosa. Tengo que separar gente de aquello que Dios estableció. Número 3, estoy decepcionado por los escándalos. Ustedes saben que los escándalos de la iglesia son más fuertes que los escándalos del gobierno. Corrupción hay en todo lado, pero un escándalo en el gobierno pasa, un escándalo en la iglesia no. Es más fuerte, Satanás aprovecha más para desanimar la fe de aquellos que están débiles. Número 4, personas heridas por la organización. Yo quiero salir de la iglesia porque estoy herida y me maltrataron. Escúchame una cosa, probablemente estoy hablando para ti, fuiste maltratado. ¿Sabes? En todo lado van a existir gente así. Estoy decepcionado de la iglesia y me voy para afuera. Afuera igual te decepcionan y sigues allí. Pero sabes, tú no puedes intentar talar un bosque porque solamente hay un árbol podrido. Puede ser que tú estuviste lamentablemente cerca de un árbol podrido, pero no quiero decirte que todos los árboles están podridos. Tú no puedes decir que todas las manzanas son podridas porque una te tocó podrida. No. Entonces dejemos aquellas heridas y volvamos a Cristo, porque Cristo sí estableció su iglesia. Vuelve a la iglesia, no por la organización, no por el pastor, no porque alguien te dice, hazlo porque amas a Cristo, y dice que Dios coloca en su iglesia aquellos que iban a ser salvos. Entonces, hay tanta gente que está decepcionada, y aquí está el argumento más importante. Fíjense, Jesús iba a la iglesia aun cuando dentro de la sinagoga habían hipócritas. ¿Jesús iba o no iba? Iba. Aun cuando en su tiempo habían sacerdotes corruptos. ¿Habían sacerdotes corruptos? Habían, pero Jesús iba. ¿Por qué Jesús iba? Jesús no iba a decir, no, yo no voy a la sinagoga. ¿Por qué? Gente corrupta, sacerdotes hipócritas. ¿Para qué me voy? No, Jesús iba. ¿Por qué? Porque la sinagoga o la iglesia era el plan de Dios, independientemente de la gente. Hay una frase que me gusta, ¿no? Cuando yo digo, esta gente tan perdida, es tan mala dentro de la iglesia, yo pregunto, si toda la gente fuese como yo, ¿esa iglesia estaría mejor? Yo encontré una frase linda que me hace reflexionar mucho. Dice así,
Si el mayor pecador que tú conoces no eres tú, te falta conocerte más. Interesante. Si toda la gente fuera como yo, ¿sería la iglesia perfecta? No. Entonces yo voy a congregarme en un lugar de gente imperfecta. Sin embargo, el plan de Dios es que me ayude a convivir con gente imperfecta, pero que comparte la misma fe. Rebeca. Entonces estamos hablando de que la iglesia, es importante ir a la iglesia por estar en el lugar o por lo que vamos a ir a escuchar, que es la palabra de Dios. La iglesia es importante porque ahora te va a mostrar porque tiene una misión que cumplir. Porque, por ejemplo, hoy en día, con todos los medios de comunicación que hay gente que dice, bueno, no voy a la iglesia porque no me siento cómoda con la gente, pero voy a mirar el culto, la misa, lo que sea. Hay dos motivos allí. Hay gente que no puede ir a la iglesia porque está enferma, tiene circunstancias difíciles. Está acompañado de casa, pero es miembro de iglesia, solo que acompaña una iglesia digital o una iglesia virtual, pero es miembro, es parte de la iglesia. Pero lo correcto sería que vayamos. Lo correcto sería, mientras tú tienes la posibilidad y está todo bien, anda. ¿Por qué razón? Hoy vamos a mostrar las razones por las cuales son importantes. Es importante la iglesia. Entonces, aquí nosotros, para cerrar la idea, Jesús iba a la iglesia no porque los líderes eran buenos. Jesús iba a la iglesia porque esa era la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. La Biblia dice que al llegar a Nazaret, donde había sido criado, Jesús entró en el día de reposo en la sinagoga conforme a su costumbre. Y la palabra costumbre no es ocasional, era su hábito. A pesar de que allí le herían, a pesar de que ellos mismos finalmente le matarían, a pesar de eso, él iba. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué extraordinario. Ahora, la Biblia retrata a la iglesia como la institución divina y la llama iglesia de Dios. ¿Y cómo es esa iglesia de Dios? Eso vamos a ver ahora mismo. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y estamos de regreso. Esta Biblia Fácil. Muy bien, estamos hablando acerca de la iglesia como institución divina. Yo coloqué aquí 3 textos, Hechos, 1 Corintios y Mateo. Vamos al primer texto, Hechos capítulo 20, versículo 28. Miren lo que aquí quien escribe este libro obviamente es Lucas. Y él dice así, hablando acerca del discurso de Pablo en Mileto. Y Pablo habla así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos son líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo llama Pablo a aquellos que se congregan en la iglesia? Iglesia del Señor. No está hablando de seres individuales. ¿Por qué no está hablando de seres individuales? Porque está hablando de una iglesia organizada, donde hay líderes que están apacentando esa iglesia. Cristo la instituyó, ¿correcto? Y en todas las escrituras encontramos. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia es la comunidad de creyentes que creen en Jesús y lo aceptan como su Salvador y Rey. Pero tiene una misión. Y su misión es anunciar el Evangelio al mundo que proporciona salvación a quien cree. O sea, no basta decir yo creo, yo necesito estar comprometido. Y la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Cuál era el plan de Dios para alcanzar al mundo? No con seres individuales. Es verdad que el cristiano es una iglesia donde va, a través de su testimonio, a través de su vida. Pero la iglesia como conjunto, como institución. Por eso es que la iglesia tiene planes, la iglesia tiene que trabajar, tiene que predicar. Y la iglesia que perdió el foco de predicar, se metió en problemas. Escándalos, problemas. La mejor medicina para una iglesia enferma, predicación del Evangelio. Porque esa es la misión. Es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir. Y su misión es anunciar el Evangelio al mundo.
Esa es la misión como iglesia. Ahora fíjense, en la Biblia encontramos por lo menos unas 5 a 6 metáforas de iglesia para poder ilustrar por qué necesitamos de la iglesia como institución. Primero, la iglesia dice que es como un cuerpo. Efesios 4, 2 y 5, 23 habla de que todos somos miembros y todos, ahí Pablo usa la metáfora del cuerpo, es como el cuerpo. Unos son mano, otros son ojo, otros son cabeza, otros son pies, pero todo cuando se une funciona bien. Nadie es más importante que otro. A veces nosotros damos más prioridad a algunas partes del cuerpo, ¿no? Pero tú sabes que los órganos más invisibles son los de los cuales depende la vida. A ver, maquilla bien, ¿no?, el rostro. Del corazón no te preocupes, pero dejó de latir y qué importa qué rostro tengas. Se acabó el asunto. Cerebro, no se ve, no aparece, pero espera que deje de funcionar. En la iglesia es así. Hay gente oculta, hay gente que se exhibe, hay gente que aparece, hay gente que no. Pero todos somos como un cuerpo, dice Pablo. Todos. Esa es la iglesia. Y tenemos que aprender a convivir así. Número 2, la iglesia somos nosotros en el sentido de que somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:9 dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. La iglesia es como un ejército. Efesios 6, 10 al 16, ¿qué cosa es lo que dice? Efesios 6:10 dice que nosotros estamos en un conflicto, en una guerra, por lo cual todos somos como soldados, pero todo soldado pertenece ¿a qué? A un ejército. Por tanto, dice, tomad el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de la fe. Esa es la iglesia. Número 4, la iglesia es como una novia. ¿Por qué novia? Porque la novia se prepara para el encuentro de esposo. Y esta figura siempre lo vamos a encontrar en la Biblia. La novia, Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. La novia preparada, llegó el esposo. En Apocalipsis capítulo 19, o otros capítulos, dice el encuentro de la novia con el esposo, representando la preparación, la pureza, la entrega, la espera para ese grande día. La iglesia es considerada como baluarte de la verdad, la que sostiene la verdad según 1 Timoteo 3:15. La iglesia también es como un hospital, porque todos los que están allí están estando en un milagro de Dios. Todos estamos enfermos del pecado. La iglesia también es como una escuela, porque ahí nos entrenamos, nos preparamos, allí comprendemos. La iglesia es como una familia. Díganme ustedes si tienen la familia perfecta. ¿Cómo es una familia? Tiene sus bonitos momentos, pero tiene sus pésimos momentos. ¿Y por qué es como una familia? Como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Si yo le llamo a Jesús de Padre, quien cree en Él es mi hermano. Por eso es que el término en la iglesia es hermano. ¿Por qué? Tenemos un Padre. Yo no puedo llamar a Dios de Padre y menospreciar al hermano. No tiene lógica. Porque la iglesia es como una familia. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo elijo una iglesia si hay tanta confusión? Esto se volvió un laberinto. Y tanta tristeza, porque cada vez veo iglesias, caray, de mal en peor. Iglesias vendiendo aceite bendito, tierra de Jerusalén, escobas santificadas. Cada vez pervirtiendo más. Confusión completa. ¿Cómo yo puedo elegir si hay más de 40,000 denominaciones? Cada día se abre una nueva iglesia para cada gusto, por acá diciendo por qué es más fácil para llegar al cielo, más de 40,000 denominaciones cristianas. Y lo triste es que todos usan Biblia, todos cantan y todos adoran a Dios. Y allí viene el problema, porque allí encontramos por lo menos 4 preguntas. La primera pregunta más común es, yo voy a cualquier iglesia porque todas adoran a Dios. Ese es el mismo problema que teníamos con el sábado, ¿recuerdan? Todos los días son iguales. Pero aquí viene la primera. Todas las iglesias adoran a Dios. Mentira. Les voy a mostrar por qué. En la Biblia solo encontramos 2 iglesias. Miren las parábolas de Jesús. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Trigo y cizaña. En Apocalipsis encontramos una mujer vestida de rojo y otra mujer vestida de sol. En la Biblia encontramos la iglesia del Cordero y la iglesia del Dragón. No encontramos más. O sea, mi función ahora es, con la ayuda del Espíritu Santo, ir a la Biblia para que demuestre cuál es su iglesia.
Pastor, pero hay 40,000 solo cristianas, sin contar las otras. ¿Cómo yo sé? Es que para nosotros hay más de 40,000, para Dios solo hay 2. ¿Es o no es? Punto final. ¿Correcto? ¿Y cómo yo puedo descubrir eso? Miren, Apocalipsis 17 habla de una mujer con un poco de vino en la mano. Vino significa falsas tradiciones y dice que dio de beber y embriagó a todos. Embriagar, los emborrachó. Esa misma mujer es representada luego como Babilonia. Babilonia significa confusión. Y cada vez nosotros encontramos iglesias que en lugar de traer verdad traen mezcla de verdad con filosofía, teología y filosofía, argumentos humanos por encima de los argumentos divinos. Yo creo, yo pienso, hoy está de moda, yo siento. Está de moda, ¿no? Yo siento. Los sentimientos tienen su lugar, pero cuando mis sentimientos se colocan por encima de la palabra de Dios, tengo un problema. O es lo que yo siento, o es lo que Dios dice. Es que yo no siento. Dios no me llamó a sentir, Dios me llamó a creer. Y la fe está por encima de lo que yo pueda sentir. Entonces, ahí en Apocalipsis 17 encontramos una iglesia que embriaga con vino, que emborracha. Y el llamado en Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío. Salid de la confusión. Pero en Apocalipsis 2 encontramos una mujer vestida de sol. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Y dice que la luna estaba debajo de sus pies. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. ¿Y cuál es la luna? La palabra, lo que refleja a Cristo, lo que muestra a Cristo. Entonces, la iglesia pura tiene 2 características. Cristo es el centro de su doctrina y la base de su fe, ¿qué cosa es? La palabra. Ese es el resumen. Entonces, ¿cuál es el centro de mi culto? ¿Es Cristo o es el dinero? ¿Cuál es el centro de mi devoción? ¿Es un milagro o es la Biblia? ¿Cuál es el centro? Hay gente que va a la iglesia solo por un milagro, no porque quiere salvación. Hay gente que va a la iglesia solo porque quiere prosperidad, no porque quiere el cielo. Hay gente en la iglesia que va solo porque está en crisis, porque cuando está bien nunca más va a ir. ¿Entienden? Ahora, la Biblia es la base, es la luna que está debajo de sus pies. Es el fundamento. Entonces, allí viene lo que yo debo cuestionar. Mi fe, ¿dónde está basada? ¿En lo que el pastor dice, en lo que la iglesia dice, en lo que la Biblia dice? Saben que en el libro de Apocalipsis, yo aquí no puedo tener tiempo, pero aquel que tiene interés puede acompañar Biblia Fácil Apocalipsis. Yo explico con detalle esto, pero hoy de manera corta voy a explicar cómo la iglesia se contaminó. Ustedes saben que Jesús formó su iglesia con los 12 discípulos, la iglesia cristiana. Y algunos dicen, esa es la iglesia del Señor. Esa fue la iglesia del Señor. Y es la iglesia que Cristo fundó. Pero en Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, habla de 7 sellos, donde los 4 primeros sellos representan la condición de la iglesia en la historia. El primer sello es representado por un caballo blanco. Blanco significa pureza. Esa iglesia pura fue desde el año 31 hasta el año 100, donde la gente prefería morir antes que negar su fe. Los coliseos romanos estaban llenos de cristianos que por su fe morían. La iglesia pura, la iglesia que no se contaminaba, la iglesia que Cristo fundó. Pero esa misma iglesia luego enfrentó el segundo periodo, un caballo rojo. Y rojo significa sangre, persecución extrema. Y ahí aparecieron los emperadores, desde Domiciano en adelante. Y ustedes saben que desde el año 100 hasta el año 313 fue la época de mayor persecución. En la mente del diablo está, voy a acabar con todo cristiano. Y Tertuliano decía, mientras más cristianos mataban, más cristianos se levantaban. Y Satanás cambió de estrategia. ¿Saben qué pasó en el año 313? Se firmó el edicto de Milán. ¿Quién lo firma el edicto de Milán? Constantino. ¿Quién es Constantino? Un emperador astuto. Adoraba al dios Mitra. Y un día dice que mientras iba en una batalla contra Maxencio, debajo del puente Milvio, dice que en el sol se le apareció Cristo, porque él adoraba al sol. Dice que ahí se le apareció Cristo. Y hay una escritura que decía, in hoc signus vencis, que decía, sobre este signo vencerás. Dijo, a partir de hoy todos somos cristianos. Las basílicas los hizo iglesias cristianas. Pero él, astuto,
trajo todo el paganismo dentro de la iglesia y la iglesia pura se contaminó. Aparecieron las tradiciones. A partir de allí, la iglesia dejó de llamarse Iglesia Apostólica. Allí es donde recibe el nombre de Iglesia Apostólica y Romana. ¿Me están entendiendo cómo se contaminó? Porque a través del emperador trajo todas las tradiciones dentro del cristianismo. Y nosotros ya hemos revisado algunas. Y bueno, el otro caballo es el amarillo. A partir del año 538 comienza una persecución, ¿no?, a todos los que llamaban herejes a través de los papas, 1260 años, que eso está en la profecía. Pero ese periodo de oscuridad, ¿qué significa el caballo negro? Allí todas las tradiciones que entraron. El año 321, ¿recuerdan que estudiamos? Domingo como día del Señor. 364 en el concilio de la Odisea. Ahora hay que guardar el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Es apenas una excusa. Cuando eso Constantino ya lo mencionó, que era por su dios Mitra. 370 aparece el culto a los santos. ¿De dónde aparece? Porque la Biblia fue encadenada, la Biblia fue perseguida, la Biblia fue prohibida. Durante ese tiempo aparecieron tradiciones, oración por los muertos, las misas, el dogma del purgatorio, para generar miedo a las personas. El diablo cambió de estrategia. En lugar de matar cristianos, infiltró la mentira, la tradición, allí dentro de la pureza. 998 se instituye el Día de los Muertos, se venden indulgencias, se instituye la confesión auricular, que no está en la Biblia, se prohíbe la lectura de la Biblia. Y en el Concilio de Trento, aquí está el mayor error, la tradición se coloca por encima de la Biblia. O sea, lo más importante de la Biblia es lo que el Papa dice, es lo que la Iglesia dice. La tradición por encima de la Biblia. Sí, Catherine. Sí, pastor. ¿Qué pasa si una persona está asistiendo a una iglesia donde solamente se habla de gracia? Uh-huh. ¿Ya? Se habla de gracia y que Jesús pagó mis pecados y yo puedo hacer lo que yo quiero. Uh-huh. Y resulta que esa persona asiste a esa iglesia porque un familiar tuvo el milagro de que un familiar de la noche a la mañana fue curado por un cáncer. Uh-huh. Y esa persona se arraiga a la iglesia por el milagro. Uh-huh. Pero sabiendo, estudiando la Biblia, sabiendo que lo que predica su iglesia no es verdad. O sea, ¿cómo haríamos con una persona así? Es donde yo coloco mi fe. Los milagros no son la evidencia de que viene de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice, muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y les diré, no los conozco. Mi fe no debe estar basada en un milagro, porque el diablo también hace milagros. Allá cuando Moisés fue al faraón, dejó su vara y se convirtió en serpiente. Los magos también lo hicieron. Y lo que los magos hicieron era de Dios, no era de Dios. Entonces mi fe no debe estar basada en un milagro, sino mi fe debe estar basada en la Biblia. Segundo, ¿acaso no todas las iglesias tienen la Biblia? El problema no está en la Biblia, el problema es que la gente lee la Biblia, pero quiere interpretarla a su manera. Agarra un texto, lo saca de su contexto y dice, aquí está, lee todo el capítulo. A veces la explicación está en el siguiente versículo. Y ahí aparece una nueva idea, una nueva iglesia. La Biblia dice sábado y no, tiene que ser domingo porque resucitó el Señor. La Biblia no autoriza, ¿qué importa? Pero yo creo que es así. La Biblia dice blanco, pero para mí es negro. La Biblia dice rojo, para mí es azul. Aparece una nueva iglesia, interpretaciones. Ese es el problema. No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, mira Catherine este texto, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios. O sea, los milagros no son evidencia de que la iglesia es verdadera. El libro de Isaías capítulo 4 versículo 1 dice, hablando de una profecía, 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán así, nosotros nos vestiremos con nuestro vestido y comeremos nuestro pan. Solamente danos tu nombre. Es la realidad de las iglesias. Solo queremos tu nombre. Deja que nosotros nos vistamos como queramos y comamos como queramos.